este segundo encuentro digital que hemos llamado, con la presencia de una representante del Partido Popular, doña Carmen Río Lobos, que es portavoz, ha sido, habría que decir, dado que se han disuelto las Cortes, portavoz de consumo del PP en el Senado. Felicitaros por el formato, porque me parece un formato súper original que permite que todas las sedes de ADICAE y además las personas que nos quieran ver a través de Internet nos puedan ver en este momento, y además como se quedará colgado de la página web, la gente lo podrá revisar. Pues daría la palabra sin más a Manuel Pardoz para que intervenga en el sentido que considere. No podíamos encontrar seguramente a nadie en el Partido Popular u otros, pero a lo mejor nos hubiera gustado tener aquí al ministro, bueno, aquí o desde su despacho. Entre otras razones porque el ministro de Bienestar Social, de Sanidad y Bienestar Social, empieza la crítica. No lo hemos visto en consumo. Y ni siquiera hemos visto al secretario de Estado. Hemos visto a la presidenta de la ECOSAN. Que querríamos algo que el movimiento de consumidores reivindicó hace mucho tiempo, que es que una Secretaría de Estado en presidencia del gobierno o algún sitio transversal desempeñara el papel de defensa de los consumidores en todos los campos. Regulación rigurosa del ahorro e inversión a largo plazo. Regulación rigurosa en la que hagan imposible los grandes fraudes que no es que hayan sucedido con el último gobierno ni con el PP, que vienen sucediendo desde 1998. La reforma de las fundaciones bancarias. Las fundaciones bancarias, pero claro, pertenece a la ciudadanía, es un patrimonio social. Creemos que han quedado muy desvalidas por una ley hecha, por cierto, no por vuestro gobierno, sino por la señora Salgado, pero vuestro gobierno la ha dejado rodar. Seguramente algunos tratos de los gobiernos, no los del PP, sino todos, incluso los autonómicos que hemos tenido los consumidores, las asociaciones de consumidores, seguramente nos las merecíamos. Igual somos un tipo de asociaciones clientelistas que nos dejamos clientelizar, paternalizar, que no se ha dado curso a la ley de representatividad de 2006 de mejora de los consumidores, de la representatividad de los consumidores. Claro, el no desarrollo ha traído cosas como lo de Ausban. Nosotros estamos dudando de si personarnos para acusar a la banca, porque sin la banca y su complicidad no hubiera sido posible Ausban. No sé si ya en 2009 o 2010 fuiste tú y tu grupo parlamentario en el Senado quien presentó una proposición de ley para regular en aquel entonces las todavía no tan en boga cláusulas suelo, una proposición que que te trasladamos nosotros, que la visteis y tuvisteis a bien presentar. Ahí habrá también luego, supongo, algún debate, porque habrá gente que diga, bueno, y cuando llegasteis al gobierno, porque eso era una oposición, eso se olvidó, igual que se le olvidó al otro partido, ¿no? Cuando empezaba la legislatura, ADICAE se reunía con todos los grupos parlamentarios, con todos los partidos políticos, y llevaba siempre pues una especie de gran carta a los Reyes Magos, como la que tiene en este momento de propuestas políticas, que yo creo que realmente es un gran programa de gobierno en materia de protección de los consumidores, que yo creo que probablemente la historia os lo agradecerá más adelante, cuando se estudie cómo se han comportado los diferentes grupos de asociaciones de consumidores de España, pues se verá quién realmente ha hecho un trabajo enorme por defender a los consumidores y quién pues ha hecho un trabajo pues a lo mejor mucho menos bueno, o incluso se ha aprovechado de los consumidores para enriquecerse de una forma ilícita, ilegal y casi o probablemente delincuente. En el año 2009 el Partido Popular presentó una moción en el Pleno del Senado dirigida a evitar algo que realmente fuisteis premonitorios de lo que iba a ocurrir después en los años subsiguientes. Y ojalá que todos hubiéramos sido lo suficientemente sensibles en aquel momento en el Parlamento como para entender lo que se venía. Es decir, que ahí tuvisteis una visión estratégica de lo que iba a pasar, que yo creo que fuisteis probablemente los únicos. Entonces, en aquel momento presentamos una una moción que iba dirigida a que se regulara el suelo de las hipotecas. Curiosamente, en el 2009 la moción se aprobó por unanimidad. Todos los grupos políticos aceptaron una moción que prácticamente el preámbulo de la moción,
el contenido de las propuestas que hacíamos. Lo habéis hecho vosotros íntegramente. Es decir, era un trabajo muy exhaustivo que habéis hecho y muy interesante sobre el impacto que estaban teniendo las cláusulas suelos en el 2009, justo que era al comienzo de la crisis. Luego después veríamos realmente el dolor que podíamos haber ahorrado si aquello se hubiera hecho. Pasó el tiempo y el Gobierno, a pesar de que se haya aprobado por unanimidad, no puso en marcha ninguna de las propuestas que llevaba aquella moción. Y por eso nos atrevimos, y además yo creo que a instancia también vuestra, cuyo objetivo era que se presentara una proposición de ley de modificación de la Ley General de Consumidores y Usuarios, dirigida fundamentalmente a regular las cláusulas suelos. Luego, si aquella proposición de ley en la cual desgraciadamente nos quedamos solos, no hubo ningún partido político, bueno, sí, un senador de la Xunta Aragonesista, que ya no está, que fue el único que nos apoyó y no salió para adelante. Desde luego, si aquella ley hubiera salido para adelante, nos hubiéramos evitado pues muchísimos de los problemas que luego han tenido muchísimas familias. Yo os lo confieso, creo recordar que cuando planteamos la ley, a mí hubo gente que me llegó a decir que íbamos a hacer quebrar a la banca si sacábamos aquella ley para adelante. Es decir, el pánico que entró en el sector bancario en aquel momento fue enorme y la verdad es que logramos mantenerla y llevarla al Parlamento. Se pensó, y esa fue la idea para crear la Ecosan, de que si se integraba en un único organismo el Instituto Nacional del Consumo y la Agencia de Seguridad Alimentaria, se iba a hacer un avance muy importante y mucho más técnico, mucho más profesionalizado y mucho más científico de todo lo que tiene que ver con la protección de los consumidores. Pero era una garantía mayor. Y además de fortalecerlas, desde luego nosotros, yo por lo menos, siempre que se me ha preguntado, he defendido que se incremente el presupuesto para que las asociaciones puedan tener más recursos para poder hacer una defensa mejor de los consumidores. Porque al final el propio consumidor siempre se va, y las asociaciones se van a defender mucho mejor que cualquier otro organismo de la Administración, que lo puede hacer también, pero que probablemente no lo haga de igual manera. En cuanto a el tema de la vivienda, nosotros creemos, sin ninguna duda, que después de lo que hemos vivido en estos años de crisis, en fin, todo lo que sea, incrementar con nuevas normativas legales la protección de los consumidores de viviendas, que hace 10 o 15 años la banca pues tenía un nivel de prestigio entre los usuarios y consumidores enorme, y lo que te decía tu banquero de cabecera prácticamente lo creías a pie juntillas y te lo creías todo. Y desde luego, con esta crisis económica que hemos tenido, con el tema de las hipotecas, los productos bancarios y demás, yo creo que esa credibilidad la banca tendría que hacérselo mirar y probablemente intentar recuperar el apoyo y sobre todo el prestigio dentro de sus propios usuarios y consumidores. Hay otros temas que también son importantes, que a nosotros nos parecen importantes, como es, por ejemplo, la formación en materia financiera de los consumidores. Y realmente el desconocimiento que tenemos, y me pongo la primera, los ciudadanos, de los productos financieros, de la banca, de las hipotecas, de todo este tema es enorme. Entonces yo creo que la propuesta que hacéis, y nosotros llevamos en nuestro programa electoral, de que se establezcan o bien unidades didácticas o incluso se impregne todo el sistema educativo de formación desde que los niños son pequeños hasta que llegan a la universidad en materia no solamente financiera, sino financiera, de telecomunicaciones, de lo que es el consumo. O en cuanto a la legislación hipotecaria, nosotros estamos un poco a expensas, y todo lo que tiene que ver con la defensa de los consumidores, a transponer las directivas que están pendientes, y especialmente en la que tiene que ver con el suelo de las hipotecas, pues vamos, la idea que tenemos por la información que tenemos en este momento es que esta directiva va a suponer un avance muy importante en la protección de los consumidores en este sentido. El programa que planteáis es todo un programa de gobierno, pero ya os digo, no para 4 años, sino probablemente para 8 o más. Pero con esto se avanzaría. Y desde luego, con la visión que tuvisteis estratégica en el tema de las hipotecas, yo creo que cualquier gobierno que salga de las urnas, sea el que sea, debe fijarse en vuestro proyecto. Bueno, podríamos hablar de los decretos de guindos en materia hipotecaria, que en los que básicamente era aquellas familias que estén en situaciones dramáticas, les reconozco unos derechos, hombre, para que no se queden en la calle, para que les dé herramientas, pero decíamos, claro, pero es que además de los que están en situaciones dramáticas hay gente que no está en el drama, es decir, no se queda sin vivienda y con deuda. Está casi a punto de llegar. Está en el límite, pero no ha llegado a estar en la emergencia social, ¿no? Como tal. Lo que pasa es que
conectado con lo anterior, en el propio programa casi se recoge como un aspecto relativo a la lucha contra la exclusión social, ¿no? Y decimos, hombre, si es educación, ¿por qué no está en la parte de educación? Pues, ¿qué estamos pretendiendo? ¿Solo corregir parcialmente algunas situaciones o establecer un marco diferente y más amplio de mayores garantías para los derechos que la ley reconoce a los consumidores, pero que un supervisor pueda manifestar claramente eso? Expresa que hay un conflicto de intereses entre decir, yo es que tengo que proteger más que no quiebre el sector, y si para eso tengo que renunciar a proteger los derechos de los consumidores, pues lo hago, ¿no? Digo, ese conflicto de intereses. El tema de la quiebra, saneamiento posterior y entrega de las cajas de ahorros, nosotros planteamos ahí el papel de las fundaciones bancarias que han quedado como herederas de la obra social, por decirlo de una manera. En esa perspectiva, si los planteamientos en relación a la acción colectiva habéis definido por dónde hubieran de pasar, o por lo menos identificado cuáles son los problemas, bueno, Adicae sí, evidentemente los has trasladado, pero bueno, si quisierais decirnos algo al respecto, ¿no? Las obras sociales de las cajas, yo entiendo que es un asunto que vosotros lo habéis estudiado en profundidad, pero quizás se escape un poco del ámbito de los consumidores. Luego, en el tema de el equilibrio que hay que encontrar entre la banca como un instrumento fundamental, que es como si fuese el sistema circulatorio de la economía de nuestro país, porque es el que hace fluir el dinero, el que hace fluir la sangre para que la economía funcione y tengamos empleo, podamos crecer, podamos pagar pensiones, etcétera. Y la defensa de los consumidores, yo creo que, por lo menos nosotros hemos pensado siempre que hay que defender al más débil, porque el más fuerte siempre tiene instrumentos, personal, recursos muchísimo más poderosos que probablemente el más débil. Y en ese sentido lo hicimos en el tema energético, lo hemos hecho en todo lo que hemos podido en el tema de las telecomunicaciones, lo hemos hecho forzando en el tema de las hipotecas. Y desde luego en nuestro programa electoral, no recuerdo exactamente la frase, pero algo así como diciendo que por encima de todo está la defensa de los consumidores, porque suponemos que es, y sabemos que es el eslabón más débil. Y luego en el tema de la formación, yo desde luego lo veo como un tema muchísimo más amplio, porque creo sinceramente que el nivel de, y lo digo sin intentar ofender a nadie porque me ofendería a mí misma, pero el nivel de analfabetismo sobre formación financiera que tenemos en este momento los españoles es probablemente una de las razones por las cuales nos haya pasado lo que nos ha pasado. Así que si hubiéramos tenido todos un conocimiento mayor de este tema, probablemente seríamos capaces de leernos la letra pequeña de todos los contratos, seríamos capaces de leernos y entender. Desde el foro nos preguntan, por un lado, si es un planteamiento del PP apoyar los cambios normativos necesarios para que esas resoluciones de los sistemas de reclamación en el ámbito financiero tuvieran carácter vinculante. ¿Por qué el Gobierno, a través del abogado general, el abogado del Estado, defendió ante Europa la no mal llamada retroactividad, es decir, que las cosas se quedaran como están juzgadas por el Supremo y no se reconociera que si una cláusula es nula no debe haber surtido efectos nunca? Bueno, por otro lado, por ir avanzando rápido y no extenderme, también planteáis, Pablo, no sabemos qué más, una pregunta en materia de estructura administrativa de consumo, estructura institucional. En relación a las resoluciones de los organismos reguladores, desde luego nosotros, como gobierno en este momento, aunque sean funciones, y como partido, lo que nos gustaría es que las resoluciones de los organismos reguladores, en los cuales queremos potenciarlos para que cada día sean, es verdad que lo son, pero cada día los sean más independientes, más profesionales y que hagan un trabajo de alguna manera mucho más en defensa de los consumidores, nos gustaría que se aplicaran. En relación con la aplicación retroactiva de las cláusulas suelos, yo creo que en este momento el nivel de judicialización que hay en este momento es tan enorme que yo creo que vamos a esperar la resolución de la Unión Europea, que yo creo que el Tribunal de la Unión Europea va a ir sin ninguna duda en beneficio de los consumidores y en la idea que vosotros teníais hace ya pues casi 7 años u 8 que empezasteis a trabajar en este tema. En el tema de Forum y EFINSA, sabes que lo hemos hablado muchas veces, yo creo que todos somos conscientes de que ahí se cometió una injusticia enorme y hay muchísima gente que perdió su dinero de forma absolutamente inaceptable, y el que haya un acuerdo de todos los partidos políticos por intentar encontrar una solución y que sea real y que se aplique y que puedan recuperar su patrimonio, su dinero, ahí yo creo que vamos a estar todos en la misma línea y además ya lo hemos aprobado. Y con el desarrollo que ha habido en los últimos años, pues claro, cada día la especialización en materia de protección de consumidores y las asociaciones de defensa de los consumidores que van a hacer falta van a ser diferentes.
probablemente surjan nuevas situaciones de consumidores en este momento que no existen, pues porque los problemas que afecten a los consumidores sean diferentes también. Habría que interpretar que el tema de Fonafisa no está del todo resuelto internamente en el PP. Lo digo porque, claro, manifiestas una posición, pero ha habido un acuerdo y ha sido luego el Gobierno, o sea, el Parlamento ha adoptado el acuerdo. El Gobierno es el que no ha dado curso, al menos en el tiempo del que ha dispuesto. Ha llegado al final de la legislatura, ya llevaba un año y pico. Es decir, el tema de Fórum y Afinsa es que la cantidad de recursos económicos que se necesitan es muy grande. Y el Gobierno, hemos pasado o ha pasado 4 años malísimos porque la situación económica era tremenda. Ha habido que hacer unos esfuerzos enormes y es como en una casa. Hay cosas que son una emergencia, cosas que son urgentes, cosas que son, bueno, que si se hacen vienen muy bien. Entonces el tema es que yo creo que el Gobierno ha ido haciendo las cosas que eran más prioritarias y más urgentes y en este sentido no le ha dado tiempo a terminar este asunto, pero si el Partido Popular y el resto de partidos políticos lo han aprobado por unanimidad, yo creo que el Gobierno que salga tendrá la obligación de resolverlo porque es un tema que está ya ahí enquistado. Bankia, entidad rescatada, entidad con pleitos, sí, pero voy a plantear la pregunta yo porque vamos muy mal de tiempo y ahora otros compañeros y una última intervención del presidente plantean si tiene que pagar y eso le lleva a una nueva insolvencia, ¿habrá un nuevo rescate? Vamos a ver, yo no tengo grandes conocimientos de banca, me va usted a perdonar, pero es que yo soy defensora de los consumidores en general y mi especialidad es protección del medio ambiente y seguridad de los alimentos, que es de lo que yo he trabajado toda mi vida antes de entrar en política. Entonces este tema sé bastante menos que usted probablemente, pero sí que le tengo que decir que yo tengo la sensación, no la seguridad, porque no le puedo decir, porque no tengo los elementos de juicio que puede tener Fernando o cualquier otra persona que sea especialista en temas bancarios, pero yo tengo la seguridad de que la dirección o la presidencia que tiene en este momento Bankia, que tengo la sensación que es muy solvente, va a permitir que todos aquellos afectados por los productos de distintos tipos de Bankia y por la salida a bolsa y demás, recuperéis el máximo, yo creo que el 100% de los recursos que pusisteis ahí. Esa es mi impresión. Y yo no creo que quiebre por eso. Me gustaría saber cuál es su opinión o qué postura debería tomar el PP respecto a las energías renovables y en concreto si pretenden derogar el llamado impuesto al sol. En el programa de ustedes del PP hablan de la justicia colectiva y del sistema extrajudicial de conflictos. Respecto a la primera, celebramos que así sea, porque ADICAE lleva muchos años con dicha defensa. Por el lado del sistema extrajudicial de conflictos, nos preguntamos si van ustedes a promover la vía colectiva en dicho sistema también y si en sus prioridades estará hacer órganos supervisores con poder real y vinculantes. El tema de la estafa de la Volkswagen. Es decir, ¿qué medidas tiene el PP para afrontar eso y la cantidad de afectados que hay? El tema de la gente que ha comprado un coche con unas prestaciones y ahora esa compañía, la Volkswagen o Mitsubishi, para que se lo lleven el coche, para que se lo miren, pierde prestaciones el coche, velocidad, consume más. Es decir, ahí el consumidor que ha comprado un Volkswagen Golf o un Volkswagen Polo se la ha estafado directamente. Es decir, ¿qué puede hacer el gobierno para proteger a estas personas? La pregunta que tú nos hacías o que nos hacías sobre el tema del impuesto al sol, cuando llegamos al gobierno, el recibo de la luz había subido un 70%. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Todas aquellas energías renovables que por las razones que fueran en un momento determinado por parte del gobierno, y no voy a criticar yo en este momento qué gobierno había o no había, se les dieron unas ayudas que estaban absolutamente por encima de la rentabilidad de cualquier inversión en cualquier otro sector, el gobierno tuvo que reducirlas, muy a pesar del gobierno, pero es que no había otra solución. Aquí el problema era o mantenemos el ritmo de crecimiento del recibo de la luz del 100% de los consumidores de España, incluidos los industriales, o frenamos esa subida porque esto es imposible. Es decir, con este coste energético, tanto de familiar como en la producción de cualquier tipo de bien o servicio, es imposible que este país funcione. Y esa fue la razón fundamental, esa fue la razón fundamental por la cual se hizo. Luego, en cuanto al tema de si vamos a potenciar la acción colectiva, como nos comentaba el compañero de Cataluña,
Nosotros lo tenemos claro, lo hemos incluido en el programa electoral. Nos pensamos que la resolución de conflictos extrajudicial es muy rápida y nosotros lo hemos estado potenciando a lo largo del Gobierno y creo que lo vamos a seguir potenciando con todas las precauciones y organismos que tengan que existir para que esto se haga bien. Ha quedado un tema, el tema de lo del devolver las competencias a los ayuntamientos. En lo de la racionalización lo que se hizo fue una administración, una competencia para evitar duplicidades y evitar el coste excesivo. Y lógicamente, si hay algún tipo de ayuntamiento que quiere ejercer esa competencia, no se le excluye, la puede ejercer perfectamente. Otra cosa es que la obligación de ejercerla la tenga la administración que tiene los recursos suficientes para poder hacerlo. Me parece que ha sido un fraude que ha hecho un daño irreparable a determinadas marcas de coches. El sector automovilístico, que es un sector muy importante, no solamente en España, sino yo creo que en toda Europa, ha sufrido un palo con este tema, yo creo que en todo el mundo prácticamente monumental, y yo creo que van a tener que devolver o por lo menos resarcir a todos los consumidores a los cuales se les ha engañado. Y en ese sentido yo creo que todos los gobiernos van a trabajar en esa línea y especialmente la Unión Europea, que es la que más está exigiendo en este sentido.